Bueno, gente, bienvenidos a Diego Futbolero. El día de hoy les tengo un video que en lo personal es muy especial porque es de mi país, de Colombia. Y bueno, hoy voy a hacer eh, mi once, el mejor once posible que de la historia de Colombia. Y también eh, mi top 10 de los mejores jugadores en la historia. Este sí es, en mi opinión, y el 11 es lo más objetivo posible. Eh, Les agradezco el apoyo que le están dando al canal. Esto de a poquito va creciendo y bueno, ya somos 32 suscriptores y les quería dar las gracias por el apoyo. Suscríbanse, denle like, compártanle a otras personas este canal y bueno, de a poco vamos creciendo. Eh, para no hacer más largo el video, vamos ahora con la portería. En la portería, el mejor arquero en la historia de Colombia mm, es Iván Ramiro Córdoba. Creo que es indiscutible lo buen arquero que fue. Tuvo buenos momentos, obviamente su mejor momento fue con Boca, con el mejor Boca de la historia, con el Boca de Bianchi, Román Riquelme, bicampeón de Copa Libertadores, campeón de Copa Intercontinental, campeón de Copa América con la selección Colombia y creo que para escoger este 11 va a ser muy clave el haber sido campeón de América. Obviamente en algunas posiciones va a sumar y en otras posiciones sí va a sumar muchísimo. Y en la portería suma mucho porque si nos remetimos a los títulos en colectivo, otros arqueros ganan, pero creo que por el nivel mostrado, por lo arquero que fue y porque es el único campeón de América, es Oscar Córdoba. Obviamente sin desmeritar que René Higuita, Carlos Calero, David Ospina, David Ospina es el jugador con más partidos en la historia de la selección Colombia, pero es indiscutible que Iván Ramiro Córdoba es el mejor arquero de la historia de Colombia. Vamos ahora con la saga de centrales, con la dupla de centrales y Iván Ramiro Córdoba. eh, un jugadorazo, un defensor muy bueno, campeón de Copa América, campeón del triplete con, con el Inter de Mourinho en el 2010, jugador clave para ese equipo y creo que es si no estoy mal, Iván Ramiro Córdoba es el primer campeón de Champions colombiano. Fue el campeón Fue el capitán, perdón, de la Colombia campeona de América en el 2001 y también es un jugador que siempre cumplió, que es un líder y es un jugador leyenda en el Inter de Milán. Y creo que un jugador colombiano que un jugador colombiano sea leyenda en un club y más en un club tan grande como el Inter de Milán, que es uno de los más grandes de Europa y de Italia, creo que suma muchísimo y no hay ningún tipo de dudas que uno de los mejores defensas en la historia de Colombia es Iván Ramiro Córdoba. El otro defensa central es Andrés Escobar. Andrés Escobar tuvo una carrera muy corta como futbolista, pues por lo que pasó en en 1994, posterior al Mundial.
Y bueno, la verdad que em, fue el primer jugador colombiano en la historia. Eso lo tengo comprobado, que fue el primer jugador en la historia de Colombia de partir a Europa. Jugó en el Young Boys de Suiza, en Atlético Nacional y bueno, creo que fue un buen defensa, campeón de, de Copa Libertadores en el 89 de Nacional y fue uno de los jugadores más claves para que Nacional consiguiera ese título. Fue un defensa que, bueno, era muy cumplidor, era de garantías y lastimosamente un error le costó la vida, pero eso no quita nada lo buen defensa que fue y lo buen defensa que pudo haber sido, porque antes del Mundial del 94, él ya tenía un contrato firmado con el AC Milan, el AC Milan de Baresi, de Maldini. Lo que hubiera sido ese jugador en el AC Milan no lo sabremos y nunca lo vamos a saber, pero es indudable que es un defensa con una gran calidad y que se fije en ti, el equipo más grande en la historia de Italia es increíble. Entonces, hasta el momento vamos Oscar Córdoba en la portería, Iván Ramiro Córdoba y Andrés Escobar, el otro defensa central. Vamos ahora con el lateral derecho y, ¿por qué no? Juan Guillermo Cuadrado. Juan Guillermo Cuadrado es un gran jugador, uno de los referentes de la selección Colombia del 2014 al 2023. Es el jugador actualmente de Colombia con más años en activo en el fútbol europeo desde el 2011 hasta la actualidad. Se ha mantenido mucho tiempo en la élite de Europa y la verdad que es un gran jugador, fue un gran jugador, inició como extremo derecho, pero después bajó a ser lateral derecho y creo que obviamente su mejor época fue como extremo derecho en la selección Colombia, pero si hubiera estado en el extremo derecho no hubiera podido estar porque al jugador que le hubiera tocado competir no hubiera podido ganarle, pero en lateral derecho sí que puede ser una buena opción. En Italia, en el lugar donde más estuvo, donde más años ha estado como futbolista, pues la verdad que ha estado ahí. Es leyenda, es ídolo de la Juventus de Turín, o sea, en la Juve lo quieren muchísimo, fue capitán, es uno de los jugadores con más partidos y uno de los jugadores con más títulos de la historia de Colombia. No sé quién es el jugador con más títulos de Colombia, pero creo que Juan Guillermo Cuadrado, por lo cosechado en Italia, puede ser uno de los más de los colombianos con más títulos. Y creo que en la selección Colombia fue un gran jugador. Fue uno de los referentes junto con David Ospina, Falcao, James. En el 2014 brilló y eso lo llevó al Chelsea. Del Chelsea lo llevó a la Juve. Y bueno, aunque actualmente sigue jugando en Europa y sigue estando en Italia, en el Pisa de Italia, obviamente no, no es algo, no ha vuelto a ser convocado, pero sin ningún tipo de dudas es uno de los referentes de la selección Colombia en la historia y creo que merece estar en este 11. Por la lateral izquierda, el jugador que es obviamente eh, Pablo Armero. Pablo Armero fue un gran jugador, uno de los jugadores clave en la selección Colombia del 2014. Obviamente en esa posición hay muchos grandes jugadores. Está
Fabra, está Álvaro Mujica, hay muchísimos, pero este es el mejor por, porque permaneció mucho tiempo en la élite de, en la élite de Colombia, fue uno de los pilares en el Mundial del 2014. Obviamente, aunque no es tan conocido, eh, no hay muchos en esa posición, porque está Farid Díaz, que es campeón de Copa Libertadores, está Johan Mojica, que es el actual lateral izquierdo, pero no superan, la verdad que no superan a este gran jugador, lo que es Pablo Armero. Ahora vamos, ya que completamos la saga de centrales, la línea defensiva, vamos ahora con el mediocampo, que la verdad, las posiciones que escogí fueron cuatro defensas, un 8, un mediocampista central y dos mediocampistas ofensivos, un extremo izquierdo, un extremo derecho y un delantero. 9. No va a haber suplentes como en el anterior video que fue de Brasil y Argentina. Pero bueno, vamos a ver. El mediocampista central, que es el mejor jugador en esa posición de Colombia, sin ningún tipo de dudas, es Freddy Rincón. Estuvo en la época más gloriosa, en una de las épocas más gloriosas de la selección Colombia. Eh, Hizo parte en su momento, Freddy Rincón marcó el gol más importante en la historia de Colombia. Obviamente, hay muchos goles históricos que ha marcado la selección Colombia y pues creo que en lo personal el gol más histórico de la selección Colombia por importancia y por todo fue el gol que marcó en la Copa América 2001 Iván Ramiro Córdoba frente a México porque pues le dio el único título internacional que ha ganado la selección Colombia de mayores y la única Copa América que tiene Colombia. Entonces creo que Freddy Rincón es un gran jugador, fue un gran jugador histórico, el primer jugador de Colombia en jugar en el equipo más grande de todo el mundo que fue el Real Madrid. También eh, una gran carrera en el fútbol colombiano, jugadores del América de Cali, leyenda indiscutida del América de Cali. También jugó en Brasil, en Palmeiras, donde es uno de los ídolos y también, sobre todo, fue uno de los grandes, uno de los referentes de la selección Colombia que jugó el Mundial del 90, el Mundial del 94 y el Mundial del 98. Es uno de los jugadores colombianos con más mundiales, junto con el Pibe Valderrama y era uno de los referentes y en su momento marcó el gol más importante en la historia de Colombia, que fue el gol frente a Alemania, que le dio el pase, el primer pase en toda su historia de Colombia a unos octavos de final. Entonces creo que por lo magro que fue Freddy Rincón, creo que merece estar en ese 11. También agregando que Freddy Rincón fue uno de los pilares de Colombia y estuvo en el partido, en uno de los partidos más históricos de Colombia, que fue el 5-0 en el Monumental frente a la Argentina. Entonces creo que merece estar en este 11. El otro jugador que escogí para el primer mediocampista ofensivo y el primer 10 que tuvo en su historia Colombia y uno, y para muchos es el jugador más grande que ha tenido la selección Colombia en toda su historia, también, pero es indiscutiblemente uno de los más grandes y uno de los referentes, y es el Pibe Valderrama.
El Pío Valderrama, la verdad que fue un jugador único que tuvo la selección Colombia. La selección Colombia tuvo ha tenido grandes jugadores, ha tenido magos, ha tenido de todo, pero ninguno como lo ha sido el Pío Valderrama. Manejar el campo, manejar los tiempos, es el referente máximo de la selección Colombia de los 90, el mejor jugador de esa selección Colombia, el más reconocido, el grosso, el prácticamente no es por compararlo, no es por compararlo, pero la verdad que era el Maradona de Colombia en esa época. Estuvo en el Montpellier, estuvo en el Junior de Barranquilla, estuvo en Estados Unidos, estuvo en México, estuvo en Brasil, estuvo en infinidad de equipos y siempre mostró lo gran jugador que fue. Y sobre todo, que esa 10 de la selección Colombia nunca, nunca le pesó y siempre tuvo compromiso y cosas que y tuvo muchas cosas que le han hecho falta a los jugadores de ahorita de la selección Colombia y es huevos. La verdad que fue un gran jugador, el Pío Valderrama, y es indudable que debía estar en este 11 porque es de los más grandes, de los jugadores más grandes en la historia de este país. Entonces creo que el Pío Valderrama debería, debe de estar en este 11. Y para mí es el capitán de este equipo por liderazgo, por todo, por lo que da como líder, es el capitán de esta selección Colombia histórica. El otro mediocampista ofensivo y que en lo personal es mi ídolo, es mi referente, el jugador que más he disfrutado ver en toda mi vida, no ha sido Messi, no ha sido Cristiano, no ha sido Neymar. Para mí, el jugador más grosso y más popular y el jugador más que me ha gustado ver en toda mi vida y que es mi ídolo, James Rodríguez. La verdad que es indudable que debía estar en este 11. Es los jugadores más grandes que ha tenido el país, de los mejores de la historia. El mejor de la historia, la verdad que es el mejor de la historia. No, no ha habido ningún jugador como James y como el Pío Valderrama. Obviamente han habido muchos 10, han habido muchos jugadores que han usado la 10 de la selección Colombia, pero ninguno como James y como el Pío Valderrama. Y creo que deberían de estar ahí. Indudablemente, James es campeón de la Europa League en el 2010 con, con el Porto, siendo una de sus figuras, uno de sus referentes. Campeón del Clausura 2009 del Banfield de Falcioni, de uno de los equipos históricos del fútbol argentino, el jugador más joven en debutar extranjero hasta el momento en la Liga Argentina, el jugador más joven actualmente en debutar en el fútbol colombiano con tan solo eh, 16 años. Entonces creo que James es de los más grandes, campeón, bicampeón de Champions, es el máximo campeón de Champions de, de la historia de Colombia, fue la figura de una de las selecciones más históricas de la selección Colombia, que fue la de hace 12 años, la de Brasil 2014, el mejor jugador de ese mundial, el goleador, el máximo prime que ha tenido James fue ese, y la verdad que James es un jugadorazo, la verdad que cuando se pone la 10 de la selección Colombia, no hay quien lo pare, y la verdad que eh, creo que no va a haber ningún jugador que lo pueda reemplazar, no va a haber ninguno como James Rodríguez
y no va a haber un líder como James Rodríguez ni como el Pío Valderrama. Son jugadores que cuando uno ya se retiró y costó reemplazarlo y este fue el reemplazo y creo que no va a haber ninguno que pueda reemplazar a James y James ha estado en miles de equipos, ha estado en el Bayern, ha estado en el Real Madrid, en el equipo más grande de toda su historia, de toda la historia, donde en su tiempo, en su momento fue figura, pero obviamente em, se le recuerda más por el Mundial del 2014 y bueno, creo que fue algo increíble, ha sido objetivamente, y creo que todo el mundo lo sabe, la mejor actuación de un jugador colombiano en la historia de las Copas del Mundo. No fue algo parecido a lo que hizo Maradona en el 86 y no se puede comparar, pero la verdad que fue una muy buena actuación individual de un jugador en una Copa del Mundo y lo llevó a estar en el mejor equipo del mundo, que fue el Real Madrid. Y creo que por lo que le ha dado a la selección Colombia y a Colombia en general, es el mejor jugador en la historia de Colombia, James Rodríguez. Vamos con el extremo izquierdo, Luis Díaz, el el jugador, el mejor jugador actualmente de la selección Colombia, un jugador que ha sido de los más importantes, el más importante en estos últimos años en la selección Colombia, figura en la Copa América del 2021, marcando un gol de chilena, siendo el mejor jugador de ese torneo, siendo creo que goleador también. Em, también Luis Díaz ha estado en grandes equipos y en todos ha brillado, cosa que pues a algunos jugadores se les ha reprochado como a James. Pero bueno, no se puede comparar a James y a Luis Díaz porque es como si comparáramos a Román con Messi. Y creo que el más grande de la historia del país es James Rodríguez. Pero Luis Díaz va muy bien encaminado y puede ser el jugador más grande de la historia de Colombia. Luis Díaz ha brillado en el Porto, fue figura, fue su mejor jugador. Después pasó al Liverpool, donde siempre cumplió, donde fue un gran jugador, un jugador clave para la obtención de la Premier League de la temporada pasada y es un jugador que se le extraña mucho en Anfield. Esta temporada ha sido perversa, la de decepcionante, la del Liverpool. Y bueno, se debe a que no han podido reemplazar a Luis Díaz. Y actualmente en el Bayern es top 3 top 2 el mejor jugador de, del Bayern. No es el mejor jugador del Bayern Múnich es Michael Olise, pero está en el top 2 y el top 3 disputándoselo con Harry Kane. Pero la verdad que es un jugador muy clave en este Bayern Múnich, un jugador muy bueno, la verdad que es de los mejores jugadores del mundo. Actualmente es el mejor extremo izquierdo y creo que con él Colombia puede hacer un buen mundial este año. Y es ya entró, la verdad que ya entró en los mejores jugadores en la historia de este país y está en la banda izquierda. En la banda derecha, cómo no, no iba a estar el rockstar de Colombia, el Tino Asprilla, jugador, leyenda, ídolo, referente de Atlético Nacional, del Cúcuta Deportivo, ídolo en el Parma, creo que no es ídolo, es leyenda de, del Parma de Italia, campeón de la Copa de Europa, lo que hoy se conoce como la Europa League, jugador también ídolo en el Newcastle United, jugó contra el Barcelona un partido de Champions y marcó un hat-trick a un Barça que tenía Rivaldo, un Barça que tenía Figo, que tenía Ronaldo. Entonces creo que también por lo que le ha dado, porque era de los mejores jugadores, el segundo mejor jugador de Colombia en, en la historia, en la historia, perdón, de la época de los 90 y es uno de los mejores jugadores de la historia de Colombia.
Creo que no ha habido un delantero tan bueno como él, pero lo decidí poner en la banda derecha porque jugaba en esa posición en el Parma de Italia, que fue su prime, fue su mejor momento como jugador y como futbolista. Y la verdad que es indudable la calidad que tenía. Y lo que le dio a la selección Colombia fue indudable. Y en su momento fue el goleador histórico de la selección Colombia. Entonces creo que es un jugador muy grosso, un jugador muy determinante en esa selección Colombia del 90, que estuvo en el Mundial del 90, que estuvo en el Mundial del 94 y que estuvo en el partido del 5-0 contra Argentina. Ahora vamos con el 9 y creo que no hay ningún tipo de dudas. Radamel Falcao. Falcao, la verdad que es de los mejores jugadores en la historia de Colombia. En su momento fue el mejor 9 del mundo y creo que em, sus actuaciones fueron muy buenas. Es el, es, Hay una frase que dicen muchos que es em, la Champions tiene a Cristiano, pero la Europa League tiene a Falcao. Es el amo y señor de la Europa League. La ganó en 3 veces consecutivas. Su actuación, creo que la actuación de Falcao en la Supercopa de Europa del 2012 contra el Chelsea describe lo que fue Falcao. Entonces creo que fue un gran jugador, es un gran jugador. Entonces creo que la verdad lo que hizo Falcao para la selección Colombia es el máximo goleador de la selección Colombia, uno de los referentes, actualmente es una de las leyendas de los ídolos y cómo no iba a estar. Entonces creo que eh, Falcao y bueno, él queda de la siguiente manera el equipo en la portería: Oscar Córdoba, Iván Ramiro Córdoba, Andrés Escobar. Por derecha, lateral derecho, este muchacho, Juan Guillermo Cuadrado. Por izquierda, Pablo Armero. Mediocampista central, Freddy Rincón. El 10, el Pibe Valderrama. Y el capitán de la selección Colombia, de este selección Colombia, James Rodríguez, su mejor jugador. Por izquierda, Lucho Díaz. Por derecha, Faustino Asprilla. Y de Nine, el 9, Falcao. Entonces, espero que les haya gustado el video. Eh, en los comentarios pongan quién para ustedes faltó en este 11, para ustedes cuál es el 11 y qué videos tienen más para esto. Y bueno, nos vemos en un próximo video.